Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca me... ¿En qué momento Jesús inició su camino, su recorrido, a la cruz del Calvario? Generalmente, cuando se habla del camino de Jesús a la cruz, se refiere al camino que Jesús recorrió desde que fue injustamente juzgado y sentenciado a morir por el Sanedrín hasta el momento de su muerte al ser crucificado en la cruz del Calvario, a lo que se le conoce de varias formas, entre ellas como las estaciones de la cruz, el Vía Crucis, la Vía Dolorosa o el camino al Calvario. En realidad, el camino de Jesús a la cruz comenzó en la eternidad, esto es, mucho antes de la creación y de la caída del hombre en desobediencia, en pecado, en el huerto del Edén. Este camino fue planeado y diseñado por Dios mismo, por el Padre Celestial, por su Hijo unigénito, quien es Jesús mismo, y por el Espíritu Santo, mucho tiempo antes. Cabe mencionar que ese tiempo en la eternidad solo Dios lo conoce, pero Dios lo tuvo en su corazón, lo pensó desde antes de que el mundo fuera fundado, como está escrito en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La primer profecía mesiánica que encontramos en la Biblia acerca del plan redentor de Dios, esto es, cuando Dios comenzó a revelar su plan de redención para la raza humana, la encontramos en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El profeta hebreo Isaías escribió hace 2750 años lo que sería el camino de Jesús a la cruz, en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El camino de Jesús a la cruz fue un acto de amor. En ese camino, Él pensó en ti y en mí. Soy Edgar Pulido y hoy vamos a comenzar la serie Jesús, el camino a la cruz. La pregunta sería, ¿por qué Jesús tuvo que ir a morir en la cruz del Calvario? Jesús tuvo que ir a la cruz por la desobediencia del hombre. La primer pareja, Adán y Eva, desobedecieron lo que Dios les había dicho en el huerto del Edén, que si comían de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, ellos morirían. Para que el hombre pudiera haber sido redimido de la muerte, tenía que haber derramamiento de sangre, porque así dice la Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios es un Dios de principios, y Él no podía pasarse por alto sus principios. La muerte que entró al hombre, dice la Escritura que entró porque el alma que pecare, esa moriría, y así murió el hombre y pasó esa muerte hacia toda su descendencia. Por eso tuvo que Dios mandar a un hombre justo, a Jesús, a derramar su sangre para salvarnos, para redimirnos de esa condena que pegaba, que pesaba en nuestras vidas. Cristo derramó su sangre para salvarte a ti y para salvarme a mí. El hecho de que Jesús haya ido a la cruz del Calvario para redimir a la humanidad, ¿eso quiere decir que ya todos somos salvos? La respuesta de que si todos somos salvos simplemente porque Cristo haya ido a la cruz del Calvario es
que no es así. No todo el mundo se salva. Se salvan aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un regalo de Dios, pero tiene que recibirse, poner nuestra fe en Él. Por fe somos salvos. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio de Dios. Todos vamos a morir algún día, por lo que tenemos que estar listos y preparados, porque es el día del juicio. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito hoy a que lo hagas, porque la salvación es en vida. Pon tu fe en Jesús y Jesús te salvará. Vamos a hacer una oración. Por favor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Reconozco mi condición, que he pecado, que fui destituido de tu gloria, de la gloria de Dios, y que tú pagaste por mis pecados en la cruz. Tú derramaste tu sangre preciosa por mi vida. Gracias, Jesús, te recibo como Salvador de mi alma. Gracias, Jesús, bendito eres. Amén.